¡Hey! ¡Hola! Descubre conmigo un nuevo episodio de contenido digital emocional, un podcast para freelance y gente inquieta. Soy Ana Alabord, copywriter con una chispa de marketing emocional. Te doy las gracias de todo corazón por estar aquí. ¡Comenzamos! He invitado al podcast a Antonio López, director SEO y analista estratégico de mercados online, fundador del blog del SEO, CEO de la agencia SEO Star, director y presentador del programa de radio Lanzadera Digital. Es colaborador en medios de comunicación, periodista, ingeniero, podcaster, poeta y gran amante de su tierra, Murcia. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola, y bueno, se te ha olvidado lo de Country Manager para España y Latinoamérica de Semrush. Es verdad, que eso es lo más importante, que por eso nos conocemos. Eso es. Por eso nos conocemos. Country Manager en Europa y en Latinoamérica. Para España y Latinoamérica de Semrush. De Semrush, es verdad. Pues se me ha olvidado un detalle, o sea que pido perdón a todos los que estéis escuchando. Ya sabéis que soy súper despistada y aquí me he despistado. O sea, ya así ya me conoce mejor la gente. Soy mega despistada. No te puedo decir cómo se combina esto con ser madre de familia numerosa, ¿sabes? Pues complicado. Muy complicado. A mis hijos les digo todos los días que se pongan el bañador y se vayan a la cama. Ah, bien. ¿Sabes? Así es él. Gente que está escuchando el podcast, le digo que Antonio me dio clase en Marketing and Web sobre Semrush, sobre la herramienta y tal. Pero yo le he comentado antes de la entrevista que gracias a él entendí muchas cosas sobre lo que son las palabras clave sobre el SEO y luego me enteré de que era un experto en link building, cosa que no nos dijo en las clases, pero yo he estado investigando y digo, ay, aquí hay mucha tela para cortar. Porque mucha gente no conoce el link building, gente que hace pues igual un blog un poco pues eso, a salto de mata o va pues muy disparado por la vida porque tiene muchos proyectos y tal, pero el link building que es fundamental si quieres hacer una buena estrategia de SEO, ¿no? No me equivoco, ¿verdad? No, total. O sea, el link building o la captación estratégica de enlaces es algo imprescindible si quieres que tu proyecto funcione desde el punto de vista de SEO. Sí que es cierto que hay mucha gente que no se para en el tema de captación de enlaces estratégicos, insisto, en lo de estrategia, porque si no, no sería link building. Y bueno, pues va todo como mucho más lento. Te van a llegar enlaces y todo esto, pero son naturales, de los típicos naturales que te llegan de toda la vida, ¿no? O sea, que gente que va a leer que ha llegado a tu blog porque se ha posicionado bien, o porque se ha hecho viral algún post o lo que sea, y ha llegado y le gusta cómo escribes y todo esto, y te lo van a referenciar de algún otro sitio, pero digamos que con el link building lo que haces es adelantar un poquito más todo eso, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo se hace una estrategia de lead? Yo te voy a enseñar una cosa. El otro día me llegó un correo, cosa que nunca me había pasado. No sé si lo conoces esto, imagino que sí. No voy a decir la empresa, ni esto se va a ver, pero me dan un bono de bienvenida para hacer link building. Entonces, pone, añadimos 30 euros a tu monedero por la compra de enlaces o artículos. Claro, lo que haces, no sé exactamente qué herramienta es, entiendo que será alguna plataforma de venta de enlaces, sí, o de compra de enlaces. A ver, hay que tener en cuenta que la compra de enlaces o la adquisición de enlaces, ya sean comprados o... No me voy a meter con la compra de enlaces, pero la adquisición de enlaces, ya sean comprados, pagados o a través de favores o lo que sea, no se puede hacer de cualquier forma. Tiene que ir dentro de una estrategia. No puedes coger un dinero, es decir, vale, 5.000 euros y a comprar enlaces a tal o a pagar favores o lo que sea. No, o sea, tiene que ir dentro de una estrategia. Si dentro de esa estrategia ves necesario que tienes que captar una serie de enlaces en un sitio, en un lugar determinado o en una serie de portales determinados, pues tendrás que captarlos. Entonces, si no puedes a través de favores o tal, y esos portales están en sitios donde a través de pagarle un dinero a los dueños de los portales te van a poner el enlace, pues evidentemente vas a cortar tiempo también. No soy
no vamos a fustigar a todos los vendedores de enlace porque no es así, porque la verdad que hay algunos portales o gran parte de esos portales funcionan muy bien, y gran parte de esos enlaces funcionan muy bien teniendo en cuenta que te ahorran tiempo, ¿vale? Porque al final vas a pagar algo por ese enlace, ya sea tiempo tuyo o ya sea un favor o sea lo que sea, ¿no? En este caso al final estás pagando dinero y encima no te ahorras un mogollón de tiempo de tener que convencer a la otra persona de lo que sea. No, o sea, otra cosa es que ese enlace sea bueno. Eso es, entonces, esa es la pregunta. eso hay que estudiarlo. Y no, yo invito a que la gente haga el proceso al revés, es decir, no comprar primero enlaces y después ver su estrategia, sino primero ver su estrategia y luego si tiene que comprar enlaces o captar enlaces en cualquier sitio, pues entonces hacerlo. Vale, o sea, porque el link building lo que nos ayuda es a posicionarnos mejor, ¿no? Claro, A base de... mira, Sí. al final tú vas a estar más posicionado cuantas más posibilidades haya de llegar a tu página web, ¿vale? Entonces, cuando a ti te referencian desde un portal muy grande, desde un portal con una autoridad muy grande, pues va a haber muchas más posibilidades de llegar a tu página web que si no está referenciado por ningún sitio, evidentemente, ¿no? A nivel de un enlace. Pero también hay que llevar mucho cuidado porque luego hay un algoritmo que se llama Google Penguin que se encarga de regular todos estos enlaces y de descubrir cosas antinaturales en la captación de enlaces, ¿no? Entonces, claro, es muy poco probable que si yo tengo un blog de cocina, por ejemplo, a mí me pongan un enlace en una web de animales. Pues no tiene sentido, ¿no? Quizá, a menos que sea cocina para animales o algo de eso, ¿no? Claro. Entonces, hay que llevar mucho cuidado. O una web de casinos, por ejemplo, que te pongan un enlace, ¿no? De una web de casinos a esto, ¿no? Entonces hay que llevar mucho cuidado cómo se elabora esa estrategia. Luego, dentro de esa estrategia, donde vemos realmente cuál va a ser el perfil de enlaces que nosotros necesitamos y que nosotros vamos a captar, pues entonces ya establecemos la captación, la estrategia de captación, que eso es otra cosa, ¿no? Vale. Ya si vemos si lo vamos a invertir un tiempo, vamos a poner una persona, vamos a comprar, vamos a hacer favores, ¿qué vamos a hacer para captar esos enlaces que necesitamos, ¿no? Es un poco la idea. Pero claro, cuanto más enlaces tengamos de calidad, y aquí sí que insisto en que cuenta mucho más la calidad que la cantidad, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Pero nos tienen que encontrar en Google, y la mejor forma que nos encuentren en Google es a través de enlaces. La única forma, diría yo, que podemos... Que el bot de Google puede ir de un sitio a otro es a través de los enlaces. Y el PageRank, es decir, el algoritmo de Google, está basado en enlaces de momento. Con lo cual, claro. pues, o sea, sería como crear, no sé, bueno, imagino que a ti, Antonio, también te ayudará, o no lo sé, visualizar un poco las cosas, ¿no? Yo esto me lo imagino a mí cuando me lo explicaron y lo empecé a entender, que para mí era un mundo que desconocía totalmente. Digo, esto es como crear líneas de alto, ¿no? De aves a tu... líneas de ave. ¿O no? Míralo como si fuera un... Es más, es algo que yo pongo que aparece en la novela que estoy preparando, que va a salir muy, muy prontito. Bueno. Míralo como si fuese, como si tú estuvieses enfrente de una pantalla donde salen en el aeropuerto de Nueva York o en el aeropuerto de Barajas y salen todos los vuelos, ¿no? Y tú coges el dedo y lo pones así más o menos con los ojos cerrados y apuntas a un sitio. Sí. Y te acuerdas del sitio que había, ¿no? Y luego lo haces varias veces, ¿no? Pues seguramente la mayor parte de las veces caerás en la misma ciudad, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque las ciudades más grandes reciben los vuelos más grandes, ¿no? O sea, el mayor número de vuelos. Vale. Pues esto es igual, ¿no? Es muy parecido. Es decir, portales muy grandes son los que más vuelos, los que más enlaces reciben, ¿no? Los que más autoridad y más fácil es de encontrarlos. Las ciudades más grandes son las que más probabilidad tienes de llegar a ellas de forma random, entre comillas, ¿no? Claro. Oye, muchas gracias por la imagen. Lo de la novela lo hablamos después, pero lo vamos a hablar. Sí. Me lo voy a apuntar porque recuerdo que soy bastante despistada. Entonces yo me apunto aquí, yo tengo libretas para todo y aquí tengo la de entrevistas. Entonces me he apuntado novela, importante. Vale. Segunda pregunta que quería hacerte, Antonio. Dime. ¿Cómo nos ayudan los datos estructurados? Primero explica un poco lo que son los datos estructurados de una web y luego cómo nos ayudan a que una web vaya bien, ¿no? A ver, daros cuenta que aquí vamos un poco a la pedagogía, ¿no?
Estamos hablando de que esto no son, cuando estamos en Internet, no es datos lineales, ¿no? No es una novela, no es un vídeo. Estamos hablando de hipertexto, ¿no? Y digamos que los datos estructurados son la máxima expresión del hipertexto. Además de todo esto, tenemos en cuenta que un post que nosotros hagamos en un blog o un producto o lo que sea, tenemos que etiquetarlo de alguna forma para que Google detecte ciertos datos dentro de esa página web, de esa URL, sea la que sea, y los ponga en un determinado sitio. Por ejemplo, cuando tenemos un producto, le vamos a etiquetar con un marcado de datos, que lo podemos hacer de 3 formas distintas, con esquema.org, microformatos y RFDA. Aunque últimamente, pues, bueno, ya Google estableció hace mucho tiempo que el esquema.org, bueno, hace no mucho tiempo, pero esquema.org va a ser, digamos, prioritaria. Tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un producto le vamos a marcar el precio, le vamos a marcar el estocaje, le vamos a marcar el nombre, la imagen y todo esto, y Google lo va a detectar y va a poder saber de un solo vistazo cuál es el precio, cuál es la imagen, cuál es el nombre, ¿no? Esto lo podemos hacer para un montón de datos, por eso se llaman datos estructurados, ¿no? Porque planteamos una estructura de datos totalmente diferente. Lo podemos hacer para recetas, donde le vamos a poner incluso lo que son los pasos a seguir en la receta, la imagen, un vídeo, etcétera, etcétera. Lo podemos hacer para trabajos, para hoteles, para todo. Y Google, dependiendo de cómo sean esos datos, el marcado que hagas tú, el marcaje que hagas en esos datos, te lo va a poner de una forma o te lo va a poner de otra. Por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, el marcaje de datos de recetas, pues podrás salir en el carrusel de recetas cuando se busca por algo relacionado con la palabra clave tuya, ¿no? Cómo hacer arroz con leche. Vale, pues si tú tienes una receta de cómo hacer arroz con leche, aparecerás en el carrusel de recetas, ¿no? Sin que haga falta hacer anuncios. Sin que haga falta hacer anuncios. Claro. Luego, si no tienes ese marcado de datos de receta, pues nunca vas a aparecer en esa parte, ¿no? Podrás aparecer en la búsqueda normal, pero nunca vas a aparecer en el carrusel de recetas, ¿no? Esto hay quien dice, y yo soy de los que piensan que esto dentro de un tiempo no va a valer para nada, porque Google va a saber detectar perfectamente las recetas, las que son recetas, y simplemente sin tú marcar nada ya lo va a establecer cuáles son las más importantes o las menos importantes, ¿no? Pero y lo que estamos haciendo ahora es entrenar a los robots directamente, con lo cual, pues bueno, es un poco la idea. Es bastante sentido común, ¿no? También esto, Antonio. O sea, es como utilizar un poco de estrategia y como después del 1 va el 2, el 3, el 4... Claro, pero el único problema es que si os dais cuenta, lo que es la home de Google, sí, en 2 años y sobre todo en el último año ha cambiado muchísimo, ¿no? Si tú hacías una búsqueda en 2018 era una home realmente plana, donde había muy pocas cositas, a lo mejor salían algunas imágenes o los vídeos y poco más, ¿no? Ahora cuando tú haces una búsqueda en la home, te encuentras geolocalizaciones con mapas de búsqueda, te encuentras Knowledge Panel en la parte de la derecha con información de contenido de algo que estás buscando, te encuentras carrusel de vídeos, carrusel de imágenes, Google Shopping, AdWords, People Also Ask, te encuentras de todo. Entonces tienes que ir trabajando, más que posicionando, trabajando cada una de los... sabiendo realmente dónde apareces o las palabras clave que te interesan, qué datos destacados aparecen para esa palabra clave y poder posicionar en esos datos destacados, ¿no? Muchos de ellos Google los toma de forma automática, como el Feature Snippet y todo esto, pero hay otros que los tienes que etiquetar con el marcaje de datos. Madre mía, cuántas cosas. Esta entrevista me da que es como para darle al pause cada poquito, ¿eh? Y escuchando y asimilando. Bueno, tercera pregunta, porque también he estado mirando, he escuchado tu podcast, además, que me gusta mucho, que lo sepas. Yo tengo el podcast y escucho mucho podcast. Muchas gracias. Y sí, no, sobre todo porque es como muy claro, ¿no? Vas como explicando claramente cómo lo puedes ir viendo casi. Y hay uno de los podcasts, y leí varias cosas, que era de SEO internacional.
Yo decía, ostras, a mí lo me parece complicado ya hacer SEO nacional, imagínate el internacional, ya me parece como, bueno, vamos, ahí sí que necesito, bueno, antes de empezar la entrevista lo he visto que Antonio, vosotros no lo veis porque esto estáis escuchándolo, pero detrás, yo le estoy viendo que detrás a mi mano derecha tiene los Minions, ¿vale? Pues yo me imagino hacer SEO internacional como todo un batallón de Minions metiéndose en algún sitio a hacer lo que ahora te voy a preguntar, que es cómo hacer el SEO internacional para hacerlo bien, porque claro, no sé, es como... A ver, es sencillo si tienes un poco los conceptos claros de SEO internacional, ¿no? Cuando tú quieres... Lo primero es tener clara la estrategia de internacionalización del proyecto. No vas... Unas veces te das cuenta que necesitas vender en otros países porque el proyecto se empieza a posicionar por sí solo en otros países y te abren, y el SEO, ese posicionamiento te ayuda a abrir nuevos negocios o nuevos países, ¿no? Nuevos países donde tú poder vender. Otras veces no te los abres desde el punto de vista de SEO, sino que tú quieres entrar en un mercado en concreto, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos que tener clara la estrategia de internacionalización. Aquí, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, tenemos que tener en cuenta la localización. Y cuando hablo de localización es traducción SEO, que se llama localización SEO, ¿de acuerdo? No en todos los sitios la palabra clave es la misma, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí si utilizas la palabra bicicleta eléctrica aquí en España, por ejemplo, pues la traducción quizá a lo mejor sería electric bicycle, ¿no? Sí. Y sin embargo, la palabra clave que se busca es electric bike, con lo cual... y hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta el cómo se buscan las palabras clave más importantes para la temática que yo quiero y elaborar un contenido basado, una traducción o una localización SEO que se llama basado en las palabras clave de destino, ¿no? Eso significa que el contenido tiene que ser muy parecido o igual, evidentemente, pero con una localización SEO que vaya enfocado a esas palabras clave. Entonces, imaginaros que nosotros queremos abrir, por ejemplo, tenemos una web en español, una tienda online, y queremos abrir el mercado francés, por ejemplo, pues tendremos que hacer una página, la versión en francés, con toda la localización SEO en francés, y aparte elaborar toda la parte técnica del proyecto para las traducciones. Cuando hablo de parte técnica, son tres cosas en concreto. Una, las URLs, saber qué estrategia quiero de URL, es decir, tenemos varias opciones. Si utilizo un subdominio, por ejemplo, para España sería, pues a lo mejor, no sé, es.midominio.com, y para Francia sería fr.midominio.com, por ejemplo, ¿no? Y serían distintos. La otra opción sería con su folder, que sería midominio.com/es para España y midominio.com/fr para Francia, ¿no? O la tercera opción, que sería un dominio totalmente distinto, que sería midominio.es, por ejemplo, para España y midominio.fr para Francia, ¿no? Cuando tenemos claro qué dominio o qué estrategia de URLs tenemos que captar, porque cada una tiene una idiosincrasia distinta. Por ejemplo, la elección del dominio, pues evidentemente, como tiene Amazon, por ejemplo, pues conlleva un presupuesto bastante más elevado porque tienes que posicionar todo, porque son dos proyectos totalmente distintos, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque tengas el mismo host y lo que sea, pero son dos páginas web totalmente distintas. Quizá el subfolder es el más barato o el menos caro, y el subdominio pues está ahí a caballo entre uno y otro, ¿no? Vale. Perdón. Pasa nada. Y cuando... luego, aparte de esto, tenemos que tener en cuenta el contenido que vamos a poner, que sea la localización, que ya hemos hablado de ello, y luego los etiquetados. Hay una etiqueta que se llama hreflang, que es la que le va a decir al robot de Google, en este caso, o incluso a los navegadores, dónde está, en qué dirección web está la versión en el idioma que yo estoy buscando. Por ejemplo, si estoy en español, vamos a poner la etiqueta hreflang de la página que aparece en inglés, ¿de acuerdo? Pero ojo, en la página en inglés, hablábamos del caso francés, ¿vale? Pues sí. Tiene que estar la URL de la página web de esa misma URL, pero en francés, ¿no? Donde esté la traducción de esa página. Pero ojo,
en la traducción de esa página también tiene que haber una etiqueta hreflang de retroceso a la página principal, a la versión en español, porque si las etiquetas hreflang no son recíprocas, no se cuenta directamente, ¿ok? Y esto sí que hay que tenerlo en cuenta, porque si tú pones la etiqueta hreflang hacia la versión en francés, pero la versión en francés no pone la etiqueta hreflang para la versión en español, pues evidentemente no va a contar, te lo van a poner como quizá a lo mejor como una duplicidad de contenido. Vale, pero a pesar de todo estaba pensando y me lo he apuntado también, el tema de Latinoamérica. A mí me pasa como copywriter cuando he trabajado con Ecuador, con México, con Colombia, con Argentina y con Chile. Claro, yo a veces pedía que me pusieran un traductor porque no tenía nada que ver el tema de palabras clave aquí que allí, o sea, se pide totalmente distinto. Entonces, estos temas también habría que hacerlos igual, aunque no fuera. Claro, estamos hablando de Francia. Date cuenta, Ana, que nosotros posicionamos para salir en una versión de Google, ¿no? Es decir, cuando nosotros tenemos la web en español, pues vamos a intentar salir en google.es, también en google.com quizá, ¿no? Pero sobre todo en google.es, ¿no? Cuando tenemos la versión en francés, pues vamos a intentar salir en google.fr. Es otra base de datos distinta de Google, ¿ok? Claro. Es otra geolocalización totalmente distinta. Cuando intentamos salir en México o estar posicionados en México, vamos a intentar posicionarnos en google.com.mx. Y por eso es importante también marcar dentro de la etiqueta hreflang hay dos versiones. Una que le podemos decir cuál es el idioma, y la otra en la que le podemos decir mediante la etiqueta ISO, mediante lo que es el código ISO, perdón, cuál es el idioma y el país. ¿Vale? Entonces, si yo marco en la etiqueta hreflang ES-MX, le estoy diciendo que va a ser una traducción para español de México. Si le estoy diciendo ES-PE, es para español de Perú. O incluso si le digo ES-US, le estoy diciendo que es para español de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos jugar todo lo que queramos. Yo tengo un cliente, por ejemplo, que tiene, son 7 versiones totalmente distintas y la mayoría de ellas, me refiero a localizaciones SEO, y la mayoría de ellas están en países hispanohablantes, ¿no? Y funciona bastante bien si tienes claro cómo hacer toda la parte de etiquetados hreflang y demás, ¿no? Es bastante sencillo, insisto, lo más importante es la traducción. Y luego hay otra cosa importante, es la localización SEO, lo que decías tú de las palabras clave. Ya no solo por esas palabras clave, porque, por ejemplo, en Argentina o en Chile incluso no es camiseta, sino que es remera, o las bermudas aquí o los pantalones cortos allí son short, en México, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Es decir, vas un poco también a las tendencias, porque, por ejemplo, aquí celebramos carnaval, ¿verdad? O incluso Halloween. Sí. Pero en México celebran el Día de Muertos y aquí no se celebra, por ejemplo. Entonces, si tú ves antes del 20 y tantos de noviembre la página de Zara o la de Mango o la de tal, pues te ves la versión de México, ves la versión de España y son totalmente distintas. Pero es que ves el 1 o el 2 de julio en la de Estados Unidos, y seguramente aparecerá algo relacionado con el 4 de julio, ¿no? Con lo cual, tenemos que tener en cuenta cómo va a ser esa internalización y cómo va a ser ese desembarco que hagamos en el país, y localizar todo para las palabras clave que se hagan, que se den por hecho en ese país, ¿no? Claro, es una traducción también cultural, ¿no? De todo. Totalmente. No, yo es que me llevaba cada sorpresa, porque claro, había cosas que es que no coordinaban para nada, y digo, no, a mí decirme a alguien de referencia con que yo pueda volcarle todo y que me diga cómo lo traducimos, porque es que es imposible si no entendernos, claro. Tienes que hacer un ejercicio digamos, de investigación bastante importante. En eso te pueden ayudar herramientas como, por ejemplo, la de Semrush, ¿no? Donde sí que puedes buscar, geolocalizar palabras clave en un determinado país y entonces ver y ver realmente con palabras clave relacionadas a esas que estás buscando cuál es la palabra clave que tiene mayor volumen de búsqueda y realmente cómo se dice o cómo busca la gente esa palabra clave, ¿no? Eso es bastante trivial y casi imprescindible para hacer localización SEO. No, imprescindible para SEO y para un montón de cosas, o sea, además de SEO. Por eso que sí, es verdad. Bueno, vamos a dejar de hablar de SEO. No sé lo que me vas a contestar en la siguiente pregunta, pero dejamos un poco de hablar de SEO y del link building y de todo eso, ¿te parece? Me parece genial. ¿Pasamos a otra dimensión?
ahora, claro, nos acabas de decir lo de la novela. Sí. ¿Vale? Entonces, de normal, la gente que escribe lee mucho. ¿No? Sí. Digo yo, vamos, porque si no. Entonces, quiero que primero bueno, esta pregunta la voy a desdoblar, ¿vale? Ahora que tengo tantas sorpresas. Bueno, ya sabía que tienes libros ya pululando por el mundo y vendidos y de los que estás seguramente muy orgulloso. Pero primero te voy a preguntar por cómo te nutres tú y después qué es lo que lanzas tú, ¿vale? Quiero que me recomiendes o una película o un libro que hayas leído en el último mes. Y después me dices qué es lo que has escrito tú y me hablas de esta novela que va a salir dentro de poco, por favor. A ver, he leído varios, incluso cualquiera de Javier Sierra puedes hacerlo. Yo creo que 2 últimos han caído este mes de Javier Sierra. ¿Te has leído el último? Lo del Pandora, lo del mensaje de Pandora, no. ¿O el de Independencia? No lo he leído todavía. Estoy todavía con el mensaje de Pandora, creo. Vale. Y terminé El Maestro del Prado también, o sea que bueno, a mí me encanta Javier Sierra, es una barbaridad el cómo escribe. Me sorprendió muchísimo con la Cena Sagrada, además coincidió en el momento en el que estaba el Código Da Vinci por ahí con tal y me pareció infinitamente mejor que el Código Da Vinci. Sí. Y yo decía, porque estaba como datado, estaba con mucha más investigación, se notaba mucho más trabajado el proyecto, sí. Pero el único, pues bueno, el Código Da Vinci pues es un bestseller, es un tío que escribe muy bien, Dan Brown, y que engancha mucho. A mí no me enganchó, yo pues tengo que decir que la primera vez que intenté leerlo duré 2 páginas y media, o sea que pero pues me enganché otra vez, pero pero sí que es cierto que no me terminó. Y Javier Sierra me transformó un poco de lo que yo tenía pensado, yo pensaba de él, ¿no? Que era una persona que salía en Crónicas Marcianas con Sardá y todo esto y que hablaba de ovnis y ufología y todo esto y temas de la sociedad de parapsicología o paranormales y todo Eso esto, es. ¿no? Sí que habla también y es experto, porque es experto, pero ostras, es que escribe genial. Yo creo que a Javier Sierra, por ponerle un pero, le falta rematar las novelas, le falta ese final americano, ese final de los bestsellers americanos para rematar, porque es una barbaridad el cómo escribe. Yo creo que muy bien. Y luego, a mí me gusta mucho la historia, recomiendo mucho cuando cuando tengo que regalar algún libro, siempre regalo el mismo. Bueno, el mismo no, pero regalo uno que me gusta mucho, que es El Mercenario de Granada. Que está bueno, contextualizado en la toma de Granada y la toma de Almería, perdón, de Málaga, y es un mercenario donde está al servicio de los moros y luego de los cristianos. Luego hay una historia de amor con una cristiana también, etcétera, etcétera. O sea que El Mercenario de Granada. O sea, que eres de los que regala libros. El Mercenario de Granada de José Eslava Galán. Sí, pero te atreves a regalar libros, ¿eh? Alguna vez sí. Vale. Sí, claro. Yo es que creo que el suelo libro regalar también, pero... El libro no se puede perder. A ver, yo, por ejemplo, para que te hagas una idea, Sidi de Pérez Reverte, lo tengo o sea, lo tengo el libro físico, pero yo lo he leído en el móvil, entre el móvil y el... ¿Lo has podido leer en el móvil, Sidi? Sí, claro, en el móvil y en el ebook. Y en el iPad, exacto. Con lo cual, yo creo que las nuevas tecnologías están para ayudarnos y a mí, ostras, pues el que yo me deje el libro en mi casa, pues no quita que yo pueda seguir leyendo la novela, ¿no? Sí. Y está genial. Y luego, por ejemplo, el que yo esté... Es verdad, y luego que yo esté, por ejemplo, con el móvil pudiendo estar en la cama, pues no tengo que molestar a nadie leyendo lo que hay en el móvil, ¿no? O sea, yo creo que ha venido para quedarse y eso no significa que no esté el papel va a estar, pero claro. Ostras, yo qué sé, yo no sé, soy un romántico del papel, pero también de las nuevas tecnologías, un amante de las nuevas tecnologías, con lo cual yo creo que nos vienen para facilitarnos la vida, no para echar por tierra a nadie. Eso es. Yo el e-reader, yo utilizo también todo, soy bastante lectora también. Te iba a decir una cosa de Sidi, justo una entrevista que tengo que salió hace un tiempo de la de Noelia Jiménez, justo para describir la entrevista cojo un trozo de Sidi que cuando estaba hablando con ella se me vino a la cabeza cuando mata a 13 y el rey Sancho le dice, ¿no? Que Rodrigo ha matado a 13 y dice, no, he matado de uno en uno.
¿sabes? A mí me venían de uno en uno, yo no mato a 13 a la vez, ¿sabes? Entonces, eso, porque Noelia es como muy metódica y muy así, trabaja muy bien, entonces digo, estás como el Cid, ¿sabes? Como Sidi. A mí ese libro me lo estoy acabando, ¿eh? No me lo he acabado todavía, pero es que a ti no te pasaba con Sidi que es que olías la tierra antes de la batalla. Pérez Reverte tiene un sexto bueno, tiene un algo a la hora de transmitir. Ya lo hacía cuando lo hacía por voz, con esas locuciones que hacía cuando estaba de reportero de guerra. Lo sorprendió totalmente con los primeros libros y los primeros a la Triste y la Tabla de Flandes y todo esto. El cómo llegabas a impregnarte de la sangre de la gente, ¿no? De los tercios. ¿Cómo eras uno más de esos tercios viejos de Cartagena? Y la verdad que con Sidi cuenta una historia muy cortita de un periodo muy corto del Cid. Si alguien no lo ha leído, que no espere algo muy grande, un periodo de toda la vida del Cid, claro. ni la muerte del Cid, ni nada de esto, porque no, es un periodo muy cortito del Cid, donde cuenta pues cosas muy reveladoras de cómo ve el Cid. Y ojo, que es algo que también lo han criticado mucho por el plantear al Cid como un mercenario, como una persona que se vendía, etcétera, etcétera, pero es una versión que no dista mucho de la versión de Menéndez Pidal, que era el gran experto en el Cid, en Rodrigo Díaz de Vivar, en España, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Con lo cual, yo animo a todo el mundo que la lea porque por lo menos mal no le va a hacer. No, y además que descubres, a mí, ¿sabes? Que me ayuda, bueno, imagino que como a ti, leer novela te ayuda en estrategia también, ¿sabes? Entonces a mí sí hay algunas cosas que digo, ostras, hay reflexiones que hace él que digo, esto en estrategia va muy bien, va muy bien, sí. El no, abrirse mucho los ojos y decir, es que igual no tengo solamente que estar aquí, igual tengo que estar en muchos otros sitios donde pensaba que no tenía por qué tocar. ¿Sabes? Y además que es real, o sea, Arturo Pérez Reverte otra cosa, no, pero investigador un buen rato, o sea, bueno, que por eso quiero decir que... Le puedes escuchar varias entrevistas y él, cuando, por ejemplo, la presentación de Sidi, él dice, mira, yo ahora mismo soy una de las personas, ahora mismo, hace un año no sabía nada del Cid, dice, pero a lo mejor ahora soy una de las personas que más sabe del Cid porque es que me he tenido que estudiar para escribir la novela, ¿no? Y he tenido que empaparme a escribir la novela. Luego, después, se me irá yendo y entonces me tocará la guerra civil o me tocará lo que sea, pero en este caso es el Cid, ¿no? Y bueno, la documentación yo creo que tiene que estar, cuando tú hablas de novela histórica o planteas a mí lo que no me gusta es una novela en la que llega a tergiversar la historia o a inventarse cosas de la historia. Esto es lo que no puedo pasar, ¿no? O una película, ¿no? Que pone las fallas en Valencia, en Sevilla, en Sevilla, o que El día y la noche era la peli. De fallas en Semana Santa en Sevilla era. Eso no, fue la de... ¿No? Yo creo que fue la de Misión Imposible 2. ¿Misión Imposible 2 era? Bueno, es que la tengo en casa. Por eso Misión cuando Imposible la vi 2 dije, con de Tom Cruise, y aparecía también con una moto por detrás de los Sanfermines, también, etcétera, etcétera. O sea, que joder, vale. Mezcló todo lo de España en una misma ciudad. O sea que... Sí, me da rabia también. Sí, con de propósito quemando parecían quemando santos en la Semana Santa allí de Sevilla, pobrecillo, con lo que me gusta a mí la Semana Santa. Vale, muy bien. Y la verdad que la documentación es imprescindible tanto para escribir un libro como para un... Luego, a ver, que hay una serie de concesiones que te tienes que hacer. Hay una película, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que es la del Reino de los Cielos, de Ridley Scott, y donde aparece... el Legolas, ¿no? Que no recuerdo cómo se llama. Orlando Bloom, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y aparece el gran Ian Neeson, que a mí me encanta. Y sí que es cierto que hay una serie de concesiones, ¿no? Valiant, que es el protagonista, no nace en Francia, ni se inventa la figura de Godofredo, etcétera. Hay un montón de cosas que se inventa dentro de la película, pero lo que es el contexto histórico el de la toma de Jerusalén está ahí, y de la figura de Saladino, y de etcétera, etcétera, ¿no? Y vale, pues tú tienes una serie de concesiones, pero no te puedes inventar
las partes importantes de la historia, ¿no? Es un poco la idea. Sí, a mí me ha pasado con varios libros que he leído que me dijeron que eran históricos y cuando hice mal porque me tenía que haber leído la crítica antes y no lo hice por fiarme tal, y me pasó con varios de Nieves Herrero y digo, y después me ha dado coraje, digo, no hubiera perdido el tiempo igual, ¿sabes? Pero bueno, nada, me quedé con la literatura y ya está. Sobre el Reino de los Cielos, el castillo que sale está en Navarra, uno de los que sale, yo estaba ahí. Lo arre. Claro. Loarre. Yo me fui ahí por la peli. Porque vivía muy cerquita entonces. Es uno de los mejores conservados de España y la verdad que animo a todo el mundo a ir porque es una barbaridad aquello, es una pasada. Sí, yo no he estado nunca, ¿eh? No he estado nunca, pues animo sin ir yo, pero he leído muchísimo y he visto tantas veces la película que es que me visualizo ahí ya, o sea que imagínate. Pues sí, yo estuve poquito después de que se rodara la peli. O sea, además en Lo Arre, a mí hay una serie que me gustaba mucho, bueno, me sigue gustando, incluso la vuelvo a ver mucho tiempo después, que es El Ministerio del Tiempo. ¡Hombre! Y a la gente que se porta mal, a los agentes del ministerio que se portan mal, los mandan a Lo Arre en el siglo XII. El siglo XII, eso es. Imagínate. Sí. Hombre, pues a mí me encanta El Ministerio del Tiempo. El último episodio no lo entendí mucho. Me quedé un poco así, pero bueno, sí, dije, ¿esto qué ha pasado ahora de repente, sabes, con el futuro? Pero bueno, ahí lo dejamos. Y ahora, por favor, cuéntame de tus libros y de lo que vas a sacar. Bueno, yo tengo un libro ya publicado, que es un libro de poesía, que es, bueno, si no se ve, si esto es un da podcast, igual, pero eso como lo puedo estoy sacar, viendo, sí. se titula Pensamientos Viajeros y que, bueno, es un poco de cosas que yo tenía guardadas y que yo tenía escritas durante mucho tiempo, donde comienza con un viaje, ¿no? de un caballero y se cuentan 10 sonetos distintos y bueno, pues luego hay verso libre, hay incluso prosa, etcétera, algún relato corto, muy corto, micro relatos y demás, ¿no? Yo ya te digo que es muy mío, ¿no? Es muy mío. Es un compendio tuyo, es un compendio de lo que has guardado durante un tiempo. Sí, porque yo creo que no hay nada que haya escrito yo en los últimos 10 años, o sea que todo es anterior, y quería incluso hacer una segunda edición con cosas nuevas que he ido descubriendo por ahí por casa, que sacando vas cogiendo y dices, ostras, es una poesía y la lees y dices, hostia, pues buena, ¿no? Y ¿por qué no la metí yo? Claro. La verdad que bueno, es algo muy personal, ¿no? Es algo que tenía que sacar, que saqué, algo que no he publicitado, que me ofrecieron presentarlo en su momento hace mucho tiempo, aquí incluso en el Ayuntamiento de Murcia y en el Ayuntamiento donde yo nací, yo nací en Ulea, un pueblo muy pequeñito de Murcia, de 800 habitantes, pero luego viví en otro al lado que tenía 1700, o sea, en Villanueva, eso es como Villarriba y Villabajo, que se tiraban piedras unos a otros, pues igual. Y yo me ofrecieron incluso presentarlo por allí y demás. No me decidí, no quería hacerlo. Era algo muy personal y algo que sí quiero hacer cuando presente la novela, porque la novela es otra historia. Es algo que yo quiero que la gente sepa esa historia, ¿no? Y que cuenta la novela. A ver, título de la novela. No tiene título todavía. ¿No tiene título todavía? No, porque o sea, que está todavía por hacer. Al final. No, está a falta de un capítulo final, nada más. Vale. Estás de gestante ya casi 9 meses, está a punto de parir. Sí, está casi terminando. Me falta lo que es la ejecución final, o sea, que es el final y el ponerle el título, porque yo creo que el título va a tener mucho que ver con el cómo se resuelve la trama, ¿no? Entonces, hay varias figuras dentro de lo que es la novela, hay incluso varias historias iniciales que aparentemente no tienen nada que ver, empieza contando una historia, un capítulo, luego se va a otro tiempo de otra historia, luego vuelve a otra historia, pero luego al final siempre todas se encuentran. Es intriga, tiene parte de historia, tiene algo de policíaca, tiene algo de... Aparece una sociedad secreta que apareció en España en el siglo XVIII, con Fernando XVIII. Sí, o sea, la sociedad secreta es real.
Esto es La real. sociedad secreta, a ver, en teoría hay poco escrito sobre esa sociedad secreta. Se supone que existió, que incluso dicen que fue fundada por Fernando VII, pero no se ha conocido mucho más después, ¿no? Que era el ángel exterminador, que aparece también en el Ministerio del Tiempo. Sí. Y bueno, aparece por ahí en medio también. Y bueno, hay un secuestro, hay un equipo de SEO trabajando dentro de un proyecto, incluso. ¿De verdad? O sea que Oye, va a ¿y estar para guay. cuándo tienes temporalizado el tema? Más o menos. ¿Para verano? Yo creo que en un mes ya está terminado, antes de un mes ya está terminado y en otro mes la edición hecha. O sea que... O sea, esta entrevista la estamos grabando hoy, que es 22 de marzo. 22 de marzo. 22 de marzo. Esta entrevista va a salir seguramente dentro de un mes. Pues dentro de un mes seguramente yo ya habría terminado la novela y quedará un mes para que se publique seguramente. Vale, entonces, persona que estás escuchando el podcast, ya puedes ponerte las pilas para seguir a Antonio en todas las redes, porque yo ese libro te voy a pedir un favor, pero me lo vas a dedicar, ¿verdad? Sí, seguro. Vale, perfecto, gracias. Porque, vamos, ese sí que me lo voy a coger, me lo voy a exprimir, vamos. ¡Wow! ¡Qué gozada! Si tiene algo de novela negra, de intriga, historia, me tienes ganada ya. Hay asesinatos, hay sexo, hay historia de amor, hay varias cositas. Hay sociedad secreta, hay un poco de historia, cuenta, para que te hagas una idea. Aparentemente no, porque lo que es la trama principal de la historia cuenta de un personaje de un personaje que trabaja, y no es autobiográfica, de un personaje que trabaja en marketing, cuenta el equipo de trabajo de SEO, ¿no? Que llevan un proyecto y tiene que hacer un viaje y en ese viaje lo secuestran. Y a partir de ahí empieza toda la trama, ¿no? Pero bueno. Anteriormente a esto, hay una historia de un viaje de Larry Page, de cuando vas de su casa. ¿La PageRank? De Larry Page es el creador de Google, ¿no? Sí. Y cuando va desde su casa en 1995, cuando va desde su casa en Massachusetts, creo que era, hasta la Universidad de Stanford, haciendo escala en Nashville, en el aeropuerto de Nashville, en Tennessee. Bueno, donde el viaje está documentado, evidentemente, pero yo me invento muchas cosas, ¿no? Me invento algunas cositas y me invento el cómo conoce a Sergey Brin y cómo conoce al mentor principal de la Universidad de Stanford que le hace quedarse finalmente a hacer el doctorado allí, que cuando tenía el MIT al lado, relativamente cerca, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues creo que luego, que aparentemente no tiene nada que ver, pues al final se cruzan un poco los caminos después, ¿no? Va a estar interesante. Bueno, vamos a hacer una cosa. Tú me mandas, yo me compraré tu libro, evidentemente, y tal, y yo, humildemente, yo he escrito un capítulo en un libro. Es un libro sobre migración y mujeres. Genial. Y porque colaboro con CEAR, con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y allí cuento un poco, pues una historia. También son 3 historias que se van entrecruzando. Qué guay, ¿vale? Lo que pasa es que como me dieron podía hacer un capítulo, pues como lo condensé todo explicando pues temas de, pues eso, de familias de acogida, de migración, de tal, de cual, que es donde me veo, es mi vida paralela a esta, es esa, ¿no? Está Entonces, claro. Haremos un intercambio, ¿vale? Y qué ganas, oye. Sí. No, yo ganas de terminar ya porque llevo mucho tiempo con el libro. Tenía que haber salido el año pasado y finalmente por cuestiones de trabajo no he podido salir y quiero sacarlo lo antes posible, la verdad. Bueno, pues nada, ahí nos tendrás a todos los que escuchamos el podcast. Montaremos un club de fans de la novela. Seguro. Muchas gracias. Eso no sé si será real o no, pero bueno. Ahí me vas a tener, ¿no? Pero tengo muchas ganas de leerlo. Sobre todo, sí, porque además sí, por muchas cosas, sí. Cuando juntas el marketing, pero no es un marketing de postureo, ¿sabes? Que muchos libros de que meten a alguien de marketing es la típica de marketing, de modelitos, de París, de tal, que dices, ya estoy harta, hombre, de la típica del marketing, ¿sabes? Pero bueno, vamos a acabar la entrevista si te parece bien. ¿Te parece? Bueno, vamos allá. Entonces, para la última pregunta, siempre hago lo mismo, os pido lo mismo. Y es que me cuentes un secreto en 15 segundos. ¿Un secreto? ¿Sí? ¡Ostras! Uno. Mira, se le ha caído el micrófono, fíjate. Un secreto. No es el final del libro porque te falta el último capítulo. No. Secreto, pues es que Nadie tiene secretos, pero todos tenemos algo que contar que nunca has contado.
Ostras, pero es que tengo que pensarlo, ¿eh? Pues o sea piensa, no pasa nada. Secreto, los 15 segundos es a partir de que empieces, no es de antes, ¿sabes? Vale. Un secreto. A ver, déjame pensar. Bueno, es un secreto, yo nunca lo he dicho, pero mi familia lo sabe y mi primer libro incluso está dedicado. Yo, bueno, tengo la figura muy presente, la figura de mi abuelo hace muchos años, se murió cuando tenía yo 10 años y yo siempre lo tengo presente en mi cabeza y todas las cosas que hago las tengo presentes. Y muchas veces, ya no solo a la hora de preguntarme cómo se sentirá, si se sentirá orgulloso de lo que hago o que no hago. Yo nunca lo digo, la verdad, y lo interiorizo. Para mí soy una persona que no soy mucho de expresar sentimientos ni nada de esto. Y sí que es cierto que otras veces me baso en muchas cosas de las que hago en el estilo de vida que él llevaba. Y lo primero que me pregunto es, ¿verá él bien esto? ¿Vería él bien esto? ¿No lo vería? ¿Cómo lo haría él? ¿No? Y en base a esto, y me ayuda muchísimo a la hora de tomar decisiones y casi todas, y muchas de ellas acertadas. Oh, me has emocionado, qué bonito. ¿Cómo se llama tu abuelo? Emilio se llamaba. Emilio, ¿y qué hacía? ¿Qué trabajaba? ¿O qué? ¿Era de Ulea él? ¿Era de Ulea? Él era de Ulea, él era operario de la Mancomunidad de los Canales del Teivilla. Era funcionario, pero él era un poeta que no ha quedado nada de legado de él, porque él escribía y él recitaba, pero no hay escritos de poesía de él, y sin embargo mi madre se sabe poesías de memoria que él escribía a ella cuando era pequeña y demás, ¿no? Y me hubiese encantado de haber leído, de tener algo de él, de todo lo que escribió, porque es más, recuerdo que cuando yo hice la comunión, sí, su dedicatoria fue una poesía que me hizo, que me puso, y es unos versos que yo tengo en ese libro directamente, y que es más, cuando yo hago una dedicatoria en un libro de un niño de comunión o de un bautizo o de lo que sea, escribo lo mismo que él me ¿De escribe. verdad? Es que mi hijo pequeño hace la comunión este año. Sí. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Y cómo empiezan esos versos? Solo dime el principio. No, es una cosa muy de niños. Era, sí, bueno, era como... En los niños está la verdad, ¿eh? O sea que no hay que... Sí, era si eres bueno te regalo un caramelo, si eres malo te doy 4 palos. Creo que no recuerdo cómo era el final. No hace falta que digas más, no te preocupes. Pero nada, y eso. Y la verdad que a mí me gustó mucho. Era como algo que se salía de lo normal y es lo que pongo yo en todas las dedicatorias. Es poco original, pero es así. No, es muy original porque es auténtico, o sea que sí que es original, ¿sabes? Y esas cosas, cuando tenemos personas así de referencia que ya no están, pues sí que... A mí me pasa con una amiga que falleció hace tiempo y era mi mejor amiga, y es que era como, no sé cómo explicarte, como la alegría de la huerta murciana, sí. Mira tú, pero la alegría de la huerta, el tal, y muchas veces pienso, oye, Marta, ¿esto cómo lo haría? Porque ella era como un verso, ¿sabes? Que se iba distópico, estaba por otro lado, ella iba por otro mundo. Y veía el mundo con otros ojos. Y digo, a veces estamos tan centrados y tan en lo nuestro, que ver como fuera, salirte fuera de la pecera de vez en cuando no está mal, ¿sabes? Oye, sí. Pues, joder, gracias, Antonio, ha sido una entrevista maravillosa. Nada, gracias a ti por querer contar conmigo y por la invitación. La verdad que siempre es un placer. Muy bien, oye, pues nada, nos vemos en tu novela, ¿vale? Okay. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, adiós. Wow, vaya entrevista en la que hablamos de Lean Building, SEO internacional, datos estructurados, y has asistido al último momento de la creación de una novela. Es algo, la verdad es que bastante exclusivo. Ahora te toca a ti. Comenta, comparte esta entrevista tanto en la plataforma, desde la plataforma de la que estés escuchando, como en las redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram y en LinkedIn, y te espero para que me digas qué te ha parecido este episodio. Y ahora te voy a contar qué vas a encontrarte la semana que viene, porque viene un momento para mí muy especial, y es que he reunido a 3 maestras de la educación pública en España, una que está a punto de jubilarse, otra que está a mitad de su carrera y otra que acaba de empezar, lleva muy poquito tiempo dando clase, y a las 3
las pongo a hablar sobre educación. No sé qué va a salir de esto, pero creo que la semana que viene, como esta, van a ser entrevistas maravillosas. Muchas gracias de todo corazón por haber escuchado este podcast, Contenido Digital Emocional. De verdad, de verdad. Y hasta luego, la aventura nos espera.